Desde la ciudad capital, Línea Directa, con Andrea Zarralde. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Línea Directa. Les saluda con el gusto de siempre Andrea Zarralde. No hay ninguna duda que los trabajadores latinos fueron héroes durante la pandemia, arriesgando sus vidas para continuar sus trabajos en hospitales, farmacias, construcciones y supermercados. A pesar de nuestras contribuciones a la economía de este país, estudios nacionales demuestran que altos números de trabajadores latinos son víctimas del crimen más costoso en este país, el robo de salario. Así es, las corporaciones de Estados Unidos le roban más a sus trabajadores que el total combinado de lo que se pierde cada año en robos de carros, asaltos armados, robos bancarios y shoplifting, lo que se roba en todas las tiendas y almacenes a través del país. Por eso, hoy en Línea Directa vamos a conversar con uno de los líderes laborales más importantes en nuestra región, que por años ha luchado en pro del trabajador latino. Jaime Contreras, quien es el vicepresidente del local 32BJ de ACE-IU, que es el Sindicato Internacional de Trabajadores de Servicio. Bienvenido, Jaime, a Línea Directa. Es un gusto y un honor tenerte con nosotros nuevamente. Hola Andrea, para mí es un placer estar otra vez contigo en este excelente programa Línea Directa. Bueno, primero hablamos de la valentía de los trabajadores latinos durante la pandemia. Sin los millones de que llamas a los trabajadores esenciales que se enfrentan al virus todos los días, no hubiera salido adelante la economía de este país. Esto es una realidad. La pandemia, y aún seguimos viviendo efectos de la pandemia, se necesita al trabajador latino. Mira, estamos claros que en muchos sectores de este lindo país al que todos amamos y le llamamos casa, se irían completamente abajo sin el labor de los trabajadores latinos. Ya estamos hablando del sector de las tiendas, sector de la salud, sector de los trabajadores del campo, comida rápida, trabajadores de limpieza, aeropuertos, transportación, nómbralo. El trabajador latino está ahí haciendo sus labores todos los días, y sin estos trabajadores, todas estas industrias y otras se irían totalmente abajo, que no es nada bueno para la economía. Y a pesar de todos sus sacrificios, los trabajadores latinos siguen siendo mal pagados, Jaime. Esta es una realidad de la que tenemos que hablar. Por años, los conservadores han bloqueado un aumento al salario mínimo federal, que presentemente es un salario de miseria, y al mismo tiempo vemos que las mujeres latinas reciben solo 47 centavos por cada dólar que gana un trabajador blanco, haciendo básicamente la misma labor. ¿Quién está bloqueando, desde tu punto de vista, el progreso de nuestros trabajadores? Bueno, son varias cosas que bloquean el avance del trabajador latino y del trabajador en general en este país. Pero yo diría dos cosas. Una, la codicia. Sabemos que los empleadores nunca van a compartir sus ganancias voluntariamente porque tienen un buen corazón. Los trabajadores siempre durante la historia de este país han tenido que luchar para poder avanzar, ya sea beneficios o en sus salarios. Y es una de las razones por las cuales los sindicatos son tan importantes en la vida de un trabajador, porque con un sindicato no solo estamos hablando de más miembros del sindicato, estamos hablando de crear poder en números organizados. Los sindicatos no trabajamos solos, trabajamos mucho con la política y trabajamos mucho con organizaciones comunitarias para poder avanzar el nivel de vivienda de todo trabajador en este país. La otra es la política, eso lo sabemos todos. Como siempre, las elecciones son importantes. Por ejemplo, en Washington, D.C. y en Maryland, donde tenemos gobiernos más progresistas, los salarios mínimos han subido, son mucho más altos que lo que, digamos, son en Virginia. En Virginia el salario mínimo ahorita está a $12. En Washington, D.C., julio 1 sube a $17. En Maryland está a 13.25. En el condado de Montgomery, en Maryland, ya ha subido a más de $15. Así que la política es la otra. Los conservadores, como lo sabemos, no apoyan nada que tenga que ver con avanzar lo que es el nivel de vivienda de un trabajador que trabaja 2 y a veces 3 trabajos para sostener su familia.
Hablamos en específico del robo salarial. De acuerdo a cifras del FBI, cada año las corporaciones le roban más de 15 billones con B de dólares a sus empleados. Esto es mucho más de lo que se pierde cada año en todos los otros tipos de robo que reciben muchísima más publicidad y atención, como robos de carro, bancos, negocios y de hogares privados. ¿Qué es el robo de salario, Jaime, y por qué afecta tanto a los trabajadores latinos? Bueno, mira, las compañías van a tratar ¿cómo se dice? De hacer lo menos que pueda por un trabajador, de pagarte lo menos que puedan, siempre y cuando nosotros como empleados los dejemos. El robo de salario básicamente quiere decir que tu cheque está incorrecto una y otra vez, aún después de que tú te quejas con tu jefe. O te hacen trabajar aún después que ya has ponchado tu salida o ya has cloqueado tu salida, como decimos en algunos lugares, o te hacen trabajar antes de comenzar tu turno. Trabajar digamos, cada trabajador en este país que trabaja más de 40 horas a la semana es elegible para lo que le llaman acá overtime, que es tiempo y medio. O sea, si ganas, por ejemplo, $14, si trabajas más de 40 horas, esa hora extra o 3 horas o 5 horas extra que trabajaste, te las tienen que pagar a 21. O sea, tiempo y medio de lo que te pagan. Tu jefe te dice que hagas trabajo bajo de agua, debajo de mesa, como dicen por ahí, y te voy a pagar $10 para que me hagas esto afuera de tu hora regular. Eso es robo de pago también. O te hacen comprar cosas para tu empleador y nunca te reembolsan. O digamos, uh, te hacen pagar por tus uniformes en avanzado. O tu último cheque no te lo pagaron. O sea, todo eso es robo de salario y las compañías se aprovechan de los trabajadores más vulnerables, en este caso, nuestra gente latina muchas veces no conoce estos derechos por escasez de información y también por el idioma. Así que los empleadores hacen muchas cosas que son incorrectas e ilegales que no deberían de hacerlo, pero hay maneras de lidiar con eso. Y eso tiene nombre propio y es un robo, robo de salario. Muchas corporaciones roban parte del salario de sus empleados porque en general los trabajadores tienen miedo de que si se quejan van a ser despedidos. ¿Hay algo que se puede hacer si somos víctimas de robo salarial? Absolutamente. Mira, cada trabajador que trabaja, ya sean 15 minutos o 1 hora o 10 horas, lo que tú trabajes, si tú lo trabajaste, el empleador te lo tiene que pagar por ley. Tengas o no papeles, hables o no inglés. Eso está claro en la ley federal de este país. Si un trabajador, ya sea en Maryland o en Virginia, ha sido o cree que ha sido víctima de alguna de estas cosas que mencionamos anteriormente, de robo de salario, puede llamar a nuestra organización hermana, que es CASA, ahora le llaman CASA porque está en Virginia y está en Maryland, al 301-431-4185. Y si trabajan en Washington, D.C., pueden llamar a lo que le llaman D.C. Office of Human Resources, que es el 202-727-4559. Esos son números que pueden usar y va a haber alguien que les va a asesorar qué hacer, dónde ir, con quién hablar. Desafortunadamente, muchas veces estos casos piden bastante información, son bastantes largos, pero no deberíamos de dejar que eso que no reportemos porque se va a tardar un poco en resolver el problema. O sea, nosotros tenemos que reportar a estos empleadores inescrupulosos porque si no, ellos van a seguir explotando a nuestra gente cada día que nosotros los dejemos. Como lo mencioné al principio, tú has sido un luchador incansable en pro de nuestro trabajador latino. A nivel personal, ¿qué sientes cuando ves el abuso del trabajador en este país? En estos momentos, muchas corporaciones tienen ganancias históricas, pero no quieren compartir nada con los trabajadores responsables por gran parte de su éxito. Bueno, a nivel personal, o sea, yo soy una persona que vine a este país en el 88, a los 13 años no hablaba el idioma y fui un trabajador de limpieza hace mucho tiempo, y veía que esto pasaba a nuestra gente y aún a personas de color, afroamericanas también les pasaba,
cuál fue una de las razones por las cuales nosotros decidimos organizarnos en la 32BJ hace mucho tiempo, estoy hablando de los 90, para que parara esto, porque es un abuso y claro, para mí esto es una cosa súper personal porque es nuestra gente que está siendo abusada todo el tiempo y aún, créeme, que aún cuando tienen unión hay todavía empleadoras que no saben cómo funciona o que hay un convenio colectivo. Y a veces no son ni los jefes altos, son supervisores o personas a nivel bajo de la compañía que cometen errores y meten a las compañías en problemas. Pero cuando tienen unión, cuando tienen sindicato, el trabajador puede llegar a quejarse a nuestras oficinas y nosotros resolvemos ese problema por ellos, que es una gran diferencia entre tener y no tener sindicato. Hoy en Línea Directa estamos aprendiendo sobre los derechos que tenemos como trabajadores en este país. Estamos conversando con Jaime Contreras de ACIU. Vamos a una breve pausa y regresamos en instantes. COVID ha sido una batalla supremamente larga. Las nuevas variantes de COVID son mucho más infecciosas y más difíciles de controlar. Estar al día con vacunación nos da la protección máxima y ayuda a evitar hospitalizaciones. Las vacunas son seguras y definitivamente son mucho mejor que adquirir la enfermedad de COVID. Podemos vivir vidas buenas y con seguridad. Para más información puedes ir a detidepende.org. Mi mamá es mi héroe. Ella trabaja muy duro para cuidarnos y protegernos. Por eso, mi mamá se aseguró que nos pusieran la vacuna contra el COVID. Hasta mi papá, que escuchaba información equivocada en sus redes sociales, se vacunó. La mayoría de las personas hospitalizadas por COVID no están vacunadas o no se han puesto su booster. Pero gracias a mi mamá, nuestra familia está segura y protegida. Vacúnate por ti y por ellos. Al mismo tiempo que los conservadores luchan para eliminar la inmigración a Estados Unidos y hacen todo lo posible para deshumanizar a las familias latinas, es una realidad que la economía en este país desesperadamente necesita a nuevos trabajadores inmigrantes. Continuamos nuestra conversación con Jaime Contreras, vicepresidente del local 32BJ de SEIU, que es el Sindicato Internacional de Trabajadores de Servicio. Jaime, al mismo tiempo que la economía de este país está perdiendo millones de dólares por la falta de trabajadores, los políticos conservadores siguen luchando para, de alguna manera, parar toda la inmigración que viene a Estados Unidos, especialmente en nuestros países de Latinoamérica. Constantemente nos llaman invasores, criminales. ¿Qué nos puedes decir acerca de la importancia del trabajador latino para la economía de este país? Bueno, mira, como mencioné anteriormente, o sea, ya sean republicanos o demócratas, o sean empleadores o líderes comunitarios o líderes sindicalistas, todo el mundo sabe que la economía de este país colapsara sin el empleado latino. El sector de la salud, el sector de la comida, las personas que trabajan en el campo, la gente que nos da de comer todos los días, o sea, las personas, estas son héroes y heroínas para nosotros, porque son personas que durante la pandemia se tiraron la economía de este país a sus espaldas. Fueron personas que no pudieron trabajar de casa y tenían que llegar a trabajar todos los días para sustentar sus familias, pero también al mismo tiempo ellos cargaron la economía de este país en sus espaldas. Así que la gran mayoría de esos trabajadores son personas latinas o personas de color, afroamericanas o personas de África o de otros países, pero la gran mayoría inmigrantes de muchos diferentes países. Industrias completas colapsaran sin el trabajador latino en este país. Son personas que llegaron a trabajar, no se podían enfermar porque muchos de ellos ni tenían días de enfermedad. Y por eso nuestra gente murió durante la pandemia, porque ellos no podían enfermarse. Básicamente ellos tenían que llegar atrás porque si perdían un día de trabajo tenían que decidir, le doy de comer a mi familia, pago los biles, pago la renta, y eso no es justo y es una de las razones por la que muchos trabajadores en este país ahora están tomando nota que la manera de solucionar todas esas injusticias
es organizándose en un sindicato que pueda cambiar su nivel de vivienda, pero también sus salarios y sus beneficios. Otro punto importante es la edad tan joven del trabajador latino. Es una realidad también que las personas que hoy están expresando un verdadero odio en contra de nuestra comunidad van a depender en gran parte las contribuciones al seguro social de los mismos trabajadores latinos que ellos están tratando de sacar del país. Entonces es importante aquí también tocar ese punto. ¿Qué piensas al respecto? Este país está envejeciendo. Estas personas, ya muchos de ellos se han jubilado, se están jubilando, y el Social Security, que es el único beneficio que los trabajadores en este país tienen para aportar dinero cuando ellos se jubilan, alguien tiene que sustentar eso. Y somos nosotros, los trabajadores latinos, somos quienes estamos contribuyendo a Social Security, tengamos o no papeles. Tengamos unos papeles, contribuimos. Muchos de nosotros quizás nunca vamos a ver ese beneficio, pero son quienes están sustentando, el programa de Social Security, que es el que está usando todo el trabajador americano para jubilarse en estos días. ¿Quién sabe si va a existir cuando me jubile yo o cuando te jubiles tú? Exacto. Y ante este panorama, el sindicato ACIU ha organizado movimientos laborales muy importantes. Recordemos el Justice for Janitors en los 90s y más reciente el Fight for 15 o la lucha por los 15. ¿Cómo ves la lucha para subir el salario mínimo y para los derechos justos como pagos por días de enfermedad, días de descanso? ¿Cómo va esta lucha? Bueno, mira, me da un placer decir que en el área de Washington, D.C., donde sea, ya sea Maryland, Virginia o Washington, hemos avanzado bastante. No suficiente. Voy a mencionar eso porque en esta área es súper carísimo vivir, aún trabajando 2 trabajos para un trabajador regular. Pero el salario mínimo en Washington, D.C., hemos logrado subirlo comenzando julio 1 de este año. Los trabajadores van a estar ganando $17 la hora, comenzando el 1 de julio. Hace varios años pasamos la ley de días de enfermedades. Todo trabajador tiene 7 días de enfermedad en Washington, D.C. Y si vives o trabajas en Washington, hace un par de años pasamos lo que le llama Paid Family and Medical Leave, o sea, permiso por enfermedad familiar, donde un trabajador que viva o trabaje en Washington tiene 12 semanas al año, ya sea por un parto de un hijo, por enfermedad propia, ya sea médica, o por cuidar a un familiar cercano que está enfermo. Eso no existía antes en Washington. Y voy a dar este número también porque es muy importante, un beneficio que mucha gente no sabe que existe. Si tú estás embarazada o, digamos, en general, una persona que esté embarazada, tú tienes hasta 12 semanas pagadas al año para poder estar con tu hijo o tu hija. Y para pedir información para ver si eres elegible, debes llamar al 202-899-3700. Ellos te van a hacer varias preguntas y te van a decir si eres elegible o no, pero la mayoría del tiempo, si trabajas o vives en Washington, eres elegible. En Maryland, el salario mínimo son $13.25. En Virginia son $12. En Maryland también tenemos los días de enfermedad. En Virginia, que es un estado más conservador, apenas hemos podido llegar a los $12. He ahí la diferencia en la política. O sea, las elecciones son importantes, mi gente, así que si es ciudadano o ciudadana, regístrese para votar y vote, hagámonos contar. Y tú lo dijiste muy claro, ahí está el resultado de quienes nos representan y quienes nosotros mismos ponemos en el poder, cómo afecta nuestra vida diaria y cómo afecta nuestro bolsillo. Mucho es el trabajo y la lucha gracias a ACIU. Háblanos acerca de cómo ser miembro de una unión, un sindicato. ¿Qué les puedes decir a los trabajadores y cómo eso les puede cambiar la vida? Bueno, mira, en este país hay sindicatos para todas las diferentes ramas de trabajo. Hay sindicatos de la salud, sindicatos de la construcción, sindicatos de hoteles, sindicatos de trabajadores de limpieza y aeropuertos y seguridad, que somos nosotros, y sindicatos para carpinteros, etcétera, etcétera, etcétera. Si una persona trabaja en cualquier rama que sea, puede llamar o puede, como decimos nosotros en buen español, googlear sindicato de la construcción, sindicato de carpinteros, y ahí le va a dar la información dónde llamar para que ustedes se puedan asesorar un poco más
en cómo organizarse a un sindicato. Para ser miembro de la 32BJ tienes que trabajar en la limpieza, en seguridad, o en los aeropuertos, que son en la mayoría de sectores donde nosotros estamos, o trabajar en un edificio federal de limpieza o de seguridad, que son también trabajos que nosotros representamos. Y nosotros estamos acá. El número de nosotros es el 202-387-3211. Nos puede llamar y si nosotros podemos organizarlos, pues ahí vamos a la campaña. Este año nosotros estamos organizando trabajadores en la Universidad de Virginia Commonwealth en Richmond, a GMU aquí en el área de Washington, D.C., y estamos organizando aeropuertos y otros tipos de trabajos en el área. Así que tarde o temprano vamos a llegar a tocar su puerta. Hablemos un poco de la industria de la comida rápida. Sabemos que muchos hombres y mujeres trabajan allí y que sufren mucho no solo por los salarios bajos, sino porque los managers o sus jefes no los quieren dar horarios fijos o porque nunca saben exactamente cuántas horas van a trabajar durante el mes. ¿Hay un esfuerzo para crear una unión para esos trabajadores en específico? ¿Qué sabes tú al respecto de esta industria de la comida rápida? Sí, mira, buena pregunta. O sea, mucha gente ha puesto atención a lo que es la importancia de ser representado por un sindicato. Hemos escuchado en varias noticias los trabajadores de Starbucks se están organizando porque ellos están cansados de trabajar por salarios mínimos y los abusos que ellos sufren cada día. Los trabajadores de Chipotle en Nueva York y en otras áreas, los trabajadores de McDonald's, Burger King, Wendy's y otros tipos de restaurantes de comida rápida se están organizando en diferentes áreas del país, en California, en Nueva York, en Chicago y otras áreas. Y pronto vamos a estar analizando cómo lanzamos las campañas en esta área también. Es súper complicado, te lo voy a decir, porque son franquicias, con la excepción de Starbucks. McDonald's es una franquicia, cada tienda es una franquicia. Entonces estamos tratando de ver corporativamente cómo eso se hace, pero si fuera fácil, no lo estuviéramos haciendo en la 32BJ. Así que por eso estamos analizando todo eso. Y este año nosotros vamos a estar luchando. Hay 10,000 trabajadores de limpieza en el área de Washington que van a estar luchando por su convenio colectivo para avanzar en sus salarios, pero no solo acá, también en Baltimore, Pittsburgh, Filadelfia, Nueva York y otras ciudades. Así que estamos cada día tratando de avanzar los derechos, los salarios, los beneficios y el respeto y dignidad para los trabajadores que representamos, pero estamos tratando también de trabajar con otros sindicatos y organizaciones comunitarias para que se organice más gente para que sean representados y superar un poco su nivel de vivienda, lo cual se hace ganando mejores salarios y beneficios. Jaime, ¿algo que quieras agregar? ¿Un mensaje para nuestra gente, nuestros trabajadores latinos? Tal vez un mensaje de aliento. Sabemos que han cargado, como tú mismo lo dijiste, sobre los hombros toda la pandemia, todo el trabajo, los trabajadores de primera línea, quienes eran rostros latinos y bueno, con salarios de miseria. Gracias al trabajo de ACIU, de sindicatos, pueden tener mejores esperanzas. Pero, ¿cuál es tu mensaje para ellos? Bueno, estos tiempos, las compañías, ya sean de limpieza, ya sean restaurantes, ya sean hoteles, etcétera, 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 tienen una tremenda escasez de trabajadores. Usted ahorita tiene las de ganar. Dígale, vaya a su empleador y dígale, hey, súbeme el salario, todo ha subido, la comida ha subido, la gasolina ha subido y tú me estás pagando lo mismo. Porque si no, ellos saben que usted fácilmente se puede ir al siguiente edificio o al siguiente restaurante a buscar otro trabajo donde posiblemente le van a pagar mejor. Así que estos son tiempos que nosotros levantemos nuestras orejas y despertemos y digamos, hoy yo voy a ir a negociar con mi jefe. ¿Sabes por qué? Porque tú me necesitas más que yo necesito este trabajo, porque puedo ir el siguiente día a buscar otro trabajo donde quizás me van a pagar más. No necesariamente usando ese vocabulario. Hagámoslo más diplomáticamente, pero en estos tiempos los trabajadores tienen las de ganar, así que aprovechemos estos tiempos también. Y ya lo saben ustedes, si necesitan información se pueden comunicar con ACIU, con Jaime Contreras. Gracias siempre por todos estos años, lo que has hecho aquí en nuestra área por nuestros trabajadores latinos. Gracias también por siempre aceptar
ampliamente nuestra invitación a Línea Directa para informar y educar a nuestras familias. Un gusto haberte tenido con nosotros en nuestro programa. Para mí es un honor y un privilegio poder ayudar a mi gente. Y ustedes quédense con nosotros, regresamos en breve con más. No se vayan. COVID ha sido una batalla supremamente larga Las nuevas variantes de COVID son mucho más infecciosas. y más difíciles de controlar. Estar al día con vacunación nos da la protección máxima y ayuda a evitar hospitalizaciones. Las vacunas son seguras y definitivamente son mucho mejor que adquirir la enfermedad de COVID. Podemos vivir vidas buenas y con seguridad. Para más información puedes ir a detidepende.org. Mi mamá es mi héroe. Ella trabaja muy duro para cuidarnos y protegernos. Por eso, mi mamá se aseguró que nos pusieran la vacuna contra el COVID. Hasta mi papá, que escuchaba información equivocada en sus redes sociales, se vacunó. La mayoría de las personas hospitalizadas por COVID no están vacunadas o no se han puesto su booster. Pero gracias a mi mamá, nuestra familia está segura y protegida. Vacúnate por ti y por ellos. Muchísimas gracias a Jaime Contreras, vicepresidente local 32BJ de ACIU, el Sindicato Internacional de Trabajadores de Servicio, por haber estado con nosotros en este programa de Línea Directa y habernos educado sobre los derechos que tenemos como trabajadores latinos y los beneficios que tiene conocer y unirse a un sindicato. A ustedes también en casa, gracias por habernos acompañado en este programa de Línea Directa. Los esperamos en la próxima oportunidad. Estuvo con ustedes Andrea Zarralde.